quiero danzar, con todas mis fuerzas quiero danzar, quiero cantar. Y bueno, yo no quiero reflexionar sin antes recordarles a todos los que nos estén observando y que sean parte del pueblo mexicano. Les quiero recordar que estamos en una jornada electoral y que esa jornada electoral no ha terminado todavía. Algunos de nosotros desde muy temprano estuvimos ahí haciendo fila para votar. Ya se borró, la tinta no es tan indeleble, pero poquito queda ahí de marca, muy apenas, de que la evidencia de que ya fuimos a votar. Y si alguien de los hermanos no ha ido, yo le quiero pedir por favor que terminando la reflexión, la oración, lo que hayamos de hacer esta tarde, no dejen ir el día y vayan y voten. La parte que tiene que ver con la política, muchas ocasiones la gente a veces lo ve mal. Hay hermanos incluso que ven mal que la iglesia nos involucremos en asuntos políticos, porque eso no es de Dios, es del mundo y bla 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 bla, un montón de cosas. Pero cuando tú vas a la Biblia, tú te vas a dar cuenta que la Biblia está llena de hombres y mujeres, ¿sí? Que están inmiscuidos de lleno, y cuando digo de lleno es al 100, de lleno en la política, ¿sí? Podemos pensar en Daniel, por ejemplo. Los profetas mismos, ellos están metidos en la política completamente de lleno, porque están a la par a un lado de los reyes, ¿sí? Llevando lo que es se convierten en el oráculo de Dios, porque son el medio a través del cual está el mensaje del cielo para lo que hay que hacer o cómo hay que hacerlo. Si pensamos en términos de mujeres, Esther es una mujer que está ahí, ¿verdad? Metida en asuntos políticos al 100, o sea, no, yo diría al 500, todos ellos, ¿no? Y le puedo seguir. Prácticamente no hay un solo hombre que no esté inmiscuido en asuntos de política. Todos ellos, todos, sí, cualquier personaje bíblico. El escrito del Apocalipsis está lleno de figuras políticas, de experiencias y de acontecimientos políticos. Entonces, esa es la parte que nosotros como iglesia no hemos entendido, hasta dónde nosotros debemos de digamos, influir en todos los aspectos, en lo que debe de pasar y acontecer en nuestro entorno, en nuestro medio, en nuestro país. Entonces yo les invito a eso. O sea, si no quieren hacer más, simplemente vayan y voten, se acabó. Yo les invito a eso en el nombre de Jesús. Quiero invitarles para que esta tarde podamos leer un salmo, el Salmo 103. No vamos a leer el salmo completo, claro está. Vamos a leer el Salmo 103 y voy a invitarles a leer algunos versículos. Ya nos recordaban hace un momento que seguimos manejando la serie de Hijos del Cielo, por lo que se decía de forma muy acertada, pensando en que hay un mes donde se recuerda a mamá, hay un mes donde se recuerda a papá, y entonces vamos a seguir hablando de esto. El Salmo 103, en el versículo 10, o a partir del versículo 10, yo quiero invitarles a leer del 10 al 14, en el nombre de Jesús. Y dice la Biblia: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como a la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Vamos a orar y vamos a pensar unos minutos en la palabra de Dios. Te damos la honra, Señor, te damos la gloria, te damos la alabanza. Te agradecemos, Señor, profundamente la oportunidad que tenemos de participar en todo lo que acontece, Señor. Y cuando digo todo, me refiero a lo que pasa dentro de la iglesia, lo que pasa afuera, en nuestro entorno, en nuestro medio, en la familia, en el rumbo de nuestro país, Señor, al que amamos. Te agradecemos porque sabemos que tú estás de nuestro lado y que todas las cosas, Señor, finalmente en tu propósito van a ser para bendición. Que la palabra esta tarde igualmente, Señor, pueda ser un medio a través del cual, Señor, como tantas veces, traiga una enseñanza, un consejo, traiga un motivo de inspiración, traiga razones, Señor, para seguir adelante, para seguir creciendo.
y enseñándonos a hacernos responsables, Dios mío, de nuestras vidas, sabiendo que contamos contigo como el guía, como el apoyo, como el que fortalece, Señor, como el que nos puede indicar la manera, el modo, el camino a seguir, y de esa manera, Dios, poder honrarte. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén, amén. Den un gloria a Cristo y pónganse cómodas, por favor, y vamos a pensar en la palabra de Dios. Esta tarde queremos nosotros tocar 4 puntos de manera básica o fundamental. Y el tema que nosotros queremos compartir le hemos llamado precisamente ganándose la compasión del Padre. ¿Sí? A lo mejor la idea de ganarse como tal puede ser discutible. Finalmente ahí lo dejamos para no abundar en esto, pero el tema sería ganándose la compasión del Padre. El versículo central de esta reflexión es precisamente el versículo 13, donde el salmista dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y en base también a esta referencia bíblica, a este versículo y a los 4 o 5 versículos que acompañan en lo que leímos, nosotros vamos a estar reflexionando esta tarde y vamos a encontrar, a lo mejor en términos de actitudes, probablemente no tantas, aunque los mismos comportamientos que presentamos como evidencias, que es la otra idea que quiero manejar, se pueden convertir precisamente en actitudes. Entonces, estos versículos nos presentan a nosotros las actitudes y las evidencias que nos convierten a nosotros en personajes capaces de ganarse o hacerse acreedores a la compasión del Padre. ¿Sí? Y a mí me parece que es importante, dije que no quiero abundar, pero me parece que es importante entender la idea de ganarse, porque la idea de ganarse tiene una idea de dignificación. Esto lo voy a seguir insistiendo en esto, ¿sí? Algo que a veces no se enseña muchas veces, y no se está enseñando en este tiempo muchas veces a los hijos, ya no tanto a los adultos, los que ya no aprendieron, pero hablando de los hijos y de las generaciones presentes, muchos de ellos no han aprendido a ganarse las cosas, no se las ganan. Piensan que por el solo hecho de ser hijos tienen derecho a las cosas, ¿no? Y yo creo que sí, pero no. O sea, sí es cierto que nuestros hijos, por el solo hecho de ser nuestros hijos, les quisiéramos dar todo, pero un padre y una madre que se precia de amar a sus hijos definitivamente va a estar preocupado por enseñarles a ganarse las cosas. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que la vida es así. O sea, entiéndanlo, todo el mundo, nadie te regala nada, absolutamente, así de simple. Nadie te regala nada. Oiga, pastor, pero que en la actualidad el gobierno le regala becas a los muchachos y no se los está regalando. El gobierno no regala nada, porque todo lo que el gobierno nos da a nosotros finalmente es dinero que no sale del bolsillo de ellos, es dinero de nosotros, es dinero que sale de los impuestos que nosotros pagamos. Entonces el gobierno no nos regala nada. Y si en caso de estar regalando, entonces está cometiendo uno de los peores errores en términos de dignificación que se puedan cometer, en este caso en contra de las personas. Pero en fin, dejemos eso punto y aparte. Entonces, para mí es muy importante la idea de ganarse, porque es una idea de dignificación. Y además, como traté de decirlo en la oración, ¿no? Nos enseña a nosotros a hacernos responsables de lo que acontece o no en nuestras vidas. Es cierto que Dios está ahí a nuestro favor para guiarnos, para enseñarnos, para favorecernos, para dirigirnos, para fortalecernos, para consolarnos. Eso es bíblico, eso hace el Espíritu Santo, ¿sí? Y eventualmente, vamos a llamarlo así, para hacernos un milagro. Fíjense lo que estoy diciendo. Entendamos por milagro la idea de lo que rara vez acontece, ¿no? Y sin ahondar en la idea de milagro, ver como milagro todo aquello que nosotros podemos ver a nuestro alrededor y que debe de convertirse en algo sorprendente a nuestros ojos, ¿sí? Que son 2 dimensiones muy distintas de la idea de milagro. Entonces, en base a estos versículos que acabamos de leer, nosotros queremos presentarles a ustedes, digamos, actitudes y evidencias
que hablan de esos hombres y de mujeres, digámoslo así, que podemos estarnos el cómo en términos de lo que hay que hacer para producirlo, y el cómo en términos de lo que ocurre, que demuestra que nos estamos ganando la compasión del Padre. Voy a repetirlo: actitudes y evidencias en cuanto al cómo, en cuanto a de qué manera lo puedo producir, y además en cuanto a un resultado que me dice que me estoy ganando la compasión del Padre, que el Señor está, dice el salmista, compadeciéndose de mí o compadeciéndose de nosotros. Y entonces, espero estarme explicando. En ese sentido, entonces, hay 4 cosas que queremos tocar, y la primera de ellas le hemos llamado precisamente nosotros la primera evidencia. La primera evidencia la tenemos nosotros en el primer versículo que hemos leído, en el versículo 10. ¿Sí? Y aquí hay 2 cosas que la palabra de Dios dice que ocurre, que Dios hace. Y esto es como un resultado, es una evidencia precisamente de que nos estamos ganando la gracia del cielo, ¿sí? De que estamos ganándonos la compasión de Dios. Hay 2 cosas que el salmista menciona aquí que quiero mencionar como en la primera evidencia. Y la primera de las cosas que dice el salmista es que el Señor dice: no hace con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Fíjense lo que estoy diciendo. En algún momento ya hablamos de iniquidad. Quise voltear un poquito a hablar de la idea de iniquidad pasada, pero aquí voy a manejarlo de manera distinta. En la carta segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 y 9, nos da a nosotros la idea, el apóstol Pablo, acerca de lo que es ser inicuo. Fíjense bien. Y la idea de inicuo, presten atención porque esto es grave. La idea de inicuo es una idea de asociación con Satanás, con el diablo. Ustedes deben de saber que en el original la palabra Satanás significa opositor. Esa es la palabra, ese es el significado real del término Satanás, porque luego a veces nosotros nos peleamos con las palabras y le damos un significado que luego a veces nada que ver. Entonces, la palabra iniquidad en la segunda carta a los Tesalonicenses, repito, capítulo 2, versículo 8 y 9, el apóstol Pablo habla de el inicuo que ha de aparecer, ¿sí? Y lo asocia con Satanás. Y entonces, fíjate bien, cuando nosotros vemos en términos de fe y de asuntos espirituales al Señor, a nuestro Dios, como lo que es, como nuestro Dios, como nuestro Señor, el Señor Jesús como nuestro Señor, entonces vemos también a la palabra de Dios, y ya lo hablábamos nosotros cuando hablábamos de hijos del diablo. En algún momento el Señor Jesús les dice a aquellos hombres, ¿no? Ustedes son hijos del diablo, les dice, y los deseos de vuestro padre el diablo quieren hacer, porque lo querían matar. Fíjate bien, lo querían matar. Y luego dice, porque él es homicida desde siempre, y además es mentiroso, y hablamos de eso en una reflexión. Y cuando nosotros vemos vamos a decirlo así, a Satanás a través de aquellos hombres queriendo matar a Jesús, la conclusión es muy simple, muy muy sencilla de entender. Entonces nosotros vamos a descubrir que Satanás, o el inicuo, se convierte en un enemigo de Dios. Y si es enemigo de Dios, entonces es enemigo de nosotros como hijos de Dios. Ahora, ese no es el punto. El punto es que el inicuo se convierte en enemigo de Dios. Pon atención a esto. Y la Biblia dice, hablando el salmista, porque no ha hecho conforme a nuestras iniquidades. O sea, que eventualmente algunos de nosotros hemos actuado inicuamente. ¿Qué significa eso? Que en algún momento nosotros nos hemos comportado como enemigos de Dios. ¿Sí? Como enemigos de Dios. Y entonces, entiéndeme, a ver, esto puede sonar así medio grotesco, pero cuando nosotros vemos lo grotesco que es y luego vemos lo que Dios hace frente a eso grotesco, entonces eso exalta al Señor. Porque el salmista dice, no ha hecho con nosotros como debería de hacerse con un enemigo que el Señor tiene, es lo que está diciendo el salmista. Nosotros hemos actuado como enemigos de Dios y aún así, entiéndelo, aún así el Señor no nos ha tratado como sus enemigos. Es maravilloso eso.
Ahora, lo peor del asunto aquí, entre comillas, si tú quieres, es que a lo mejor hemos actuado como enemigos de Dios. Y ahorita lo vas a entender mejor, porque luego alguien dirá, pero yo cómo he actuado como enemigo de Dios. Ahorita lo vas a ver. A lo mejor nosotros hemos actuado en algún momento como enemigos de Dios, y lo peor del asunto es que ni siquiera nos hemos dado cuenta de eso. Y entonces aquí es donde retoma sentido, o tiene sentido, el último versículo, cuando el salmista dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Pues por eso lo hemos hecho, pues. Y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Ya hemos actuado como sus enemigos, pero aún así, ¿qué crees? El Señor nos sigue amando, nos sigue bendiciendo, nos sigue favoreciendo. Vamos, sigue haciendo lo que dice al principio el salmista, bendice al... ¿Por qué creen que es tan importante? Cuando él dice al principio del Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Y luego dice el salmista, porque me he comportado como su enemigo, pero aún así me sigue beneficiando. Es lo que está diciendo el salmista, ¿sí? Y sigue diciendo, porque Él perdona tus iniquidades, sana tus dolencias, rescata del hoyo tu vida, perdona tus iniquidades. Te has comportado como un enemigo, pero sigue sanándote, pero sigue coronándote de favores y de misericordias, saciando de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Sí me estoy entendiendo, hermanos? Hemos actuado como enemigos de Dios, y aún así el Señor sigue de nuestro lado. Alguien dirá, pero enemigos, ¿cómo, pastor? ¿Cómo puede ser posible? Es muy sencillo, ahí te va. Es que resulta que, entre otras cosas, la palabra inicuo, entre fácil 9, 10 acepciones que tiene esa palabra, ahí te va. Una de ellas es injusto. La palabra inicuo básicamente está asociada con la idea de injusticia. Y no me digas que no. Porque cuando nosotros vemos todo lo que el salmista dice al inicio, que Dios hace con nosotros, y luego nosotros nos portamos como dice aquí, que luego a veces somos, ahorita vamos a ver la otra parte, entonces nosotros descubrimos pues que definitivamente es injusto. Lo voy a poner de esta manera. Imagínate tú a un Jesús que anduvo sobre la faz de la tierra, sanó a un paralítico, si quieres puedes sanarme, y el Señor, quiero, sé limpio, lo toca y lo sana. Señor, aquí te traemos a este hombre, mira, abajo del techo, lo bajan, el Señor le da unas palabras, a ti te digo, levántate y anda, tus pecados te son perdonados, vamos, el milagro. Llega con aquel que está en el estanque, ¿quieres ser sanado? No tengo quien me meta, no te pregunté si quieres quien te meta, ¿quieres ser sanado? No, pues que sí, ok. Y así puedo hacer la lista enorme acerca de hombres y de mujeres que fueron sanados. Mi pregunta es, ¿cuántos de esos hombres y de mujeres crees que estuvieron ahí levantando la mano y diciendo a voz en cuello cuando Pilato preguntó, ¿qué debo de hacer con este Barrabás? ¿Y qué debo de hacer con este Jesús? A ese suéltalo y a este crucifícalo. Seguro había algunos que levantaron la mano y dijeron a voz en cuello, crucifícale. Pero recibieron muchos favores. Y el Señor en algún momento, incluso cuando lo quieren matar en público, Él dice, ¿por cuál de todas mis obras ustedes me quieren matar? ¿Por cuál de todas las obras buenas que he hecho? Y la gente le dice, no te queremos matar. Fíjense, lo reconocen, no te queremos matar por las obras buenas que has hecho. Te queremos matar porque tú, siendo un hombre, te haces igual a Dios. La gente recibió beneficios, pero aún así lo crucificaron. Y no nos damos cuenta nosotros que al final del día, nosotros, después de haber sido rescatados por el Señor, muchas de las cosas que nosotros hacemos se convierten en los motivos que llevaron a Jesús a la cruz y terminaron matándolo. ¿Sabes cómo se llama eso? Injusticia. El Señor hace cosas buenas. A ver, otra vez. El Señor hace cosas buenas, muchas cosas buenas, demasiadas cosas buenas. Nos bendice de muchas maneras. Ya leí lo que dice el salmista. Y la pregunta que yo me hago, ¿y cuántos de nosotros en este momento podemos sentirnos enamorados de Él? Porque si no estamos enamorados de Él, y si lo llevamos a un grado más elevado, si no somos capaces de amarle, entonces eso es iniquidad, eso es injusticia. Y voy a una palabra más que es más grave. La palabra inicuo tiene un equivalente que es infame.
es una infamia la que nosotros cometemos con el Señor muchas ocasiones, después de todo lo que el Señor nos da, las oportunidades que nos ha regalado, las bendiciones que hemos recibido, ¿no? Nos olvidamos de Él. Hay mucha gente que luego nos olvidamos de Él, nos olvida de Él, y ya cuando sienten el agua al cuello, lo decía en la semana predicando en un lugar, ya cuando sienten el agua al cuello quieren bajar al Señor Jesucristo, al Padre, también al Padre de Jesús, quieren bajar al ángel Gabriel, quieren bajar al arcángel San Miguel, a Rafael, a todas las huestes celestiales y a todos los santos, incluyendo a Pedro, a Mateo, a Marcos, porque traen el agua hasta acá. Pero cuando hubo toda la bendición y toda la bonanza, eso no fue suficiente para enamorarnos de Dios, para hacer que lo amáramos. Y esa es una infamia, hermanos. Esas palabras que estoy mencionando no las menciono por mencionarlas. La palabra infamia, la palabra injusticia, ¿sí? La palabra injusticia o el acto de enemistad o enemigo, esas palabras son un equivalente de iniquidad. ¿Están conmigo? De iniquidad. Y el salmista dice otra vez: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Otra vez, una de dos: o tomamos una postura arrogante, resistente, ahorita vamos a esa parte también, resistente, o tomamos una actitud de humildad y decimos: sí, es cierto, la he regado un resto. Ahora, en el mismo versículo 10, así como dice la Biblia que el Señor no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, hay algo más que dice, y dice: no nos ha pagado. Es la segunda idea con respecto a la primera evidencia bíblica. No nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Qué dice la Biblia que debe de pasar con los hombres y mujeres que pecan? Ahí te va, Romanos 6:23. Dice algo muy simple: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Y entonces, otra vez, se cumple lo que dice el salmista aquí, de que no ha hecho conforme a las iniquidades en nosotros, ni tampoco nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Me siguen? Y no dice más grandes, más pequeños, medianos, el de este sí, el de este no. Simplemente pecados. Y se acabó. Así de simple. Una segunda evidencia, y es la segunda idea que quiero mencionar, tiene que ver con lo que dice el siguiente versículo, en el versículo 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia. Y lo voy a mencionar, aunque todavía no lo voy a reflexionar. Es algo muy sencillo para reflexionar al final. Como lo que viene a ser, llamémosle nosotros, la actitud. ¿Sí? Engrandeció su misericordia sobre los que le temen. La actitud aquí se convierte en una condicionante. Aquí la idea o la segunda evidencia es muy sencilla. Tú te estás ganando la gracia o la misericordia o la compasión de Dios. Alguien dirá: ¿cómo me la estoy ganando? ¿Cómo me doy cuenta? Muy sencillo, porque la misericordia de Dios te está alcanzando. Porque a lo mejor ha habido muchas iniquidades, ha habido pecado que pudiera generarte un resultado que no ha llegado. ¿Sigues de pie? Eso quiere decir que es simple y sencillamente porque la misericordia de Dios se ha engrandecido sobre tu vida, así de simple. Y la idea es bien interesante entender esta parte, porque lo que la palabra de Dios dice aquí es que como alto es el cielo sobre la tierra. ¿Sí? Alguien dígame qué distancia hay de aquí al cielo. Y dice sobre la tierra, como recordándonos a nosotros que tiene que haber una referencia, o sea, hacia dónde se va a dirigir. La misericordia de Dios está ahí, pero tiene que haber un depósito donde poner esa misericordia. Por eso tiene que haber un referente como un punto de partida, y ese punto de partida es donde surge la misericordia y donde se pone la misericordia. Por eso la Biblia dice: como alto es el cielo sobre la tierra. Para los antiguos, definitivamente, pues tenían que pisar el suelo y decir: de aquí para arriba. En la mentalidad hebrea, ellos así como a través de la historia se ha dicho un montón de cosas acerca de cómo concebían los antiguos la tierra, el espacio, etcétera, etcétera. Algunos hablaban
de que la tierra estaba sostenida por una tortuga, ¿no? Hay algunas tortugas muy antiguas, muy antiguas, que hay por ahí alguna publicación que sale una tortuguita y literalmente encima de su caparazón, si encima de su caparazón llevan un montón de tierra, y encima de la tierra llevan plantas, y es una tortuga, y ustedes ven la tortuga parada, pero es una tortuga muy antigua, de 300 años a lo mejor, o más. Y imagínense ustedes cuando los antiguos miraban una tortuga así, la idea que ellos inmediatamente se fijaban era: esa es la tierra. Definitivamente a la tierra la está sosteniendo una tortuga con sus 4 patas. Y la tierra es plana, ¿verdad? Y en algún momento fue un motivo de discusión. En la mentalidad hebrea esa era la idea, de que la tierra era plana. ¿Por qué? Porque en la mentalidad hebrea ellos tienen la idea de que la tierra es plana y el cielo es como una especie para los que venden gorditas de cocedor, así como el cocedor donde venden las gorditas. De hecho esa figura del cocedor de gorditas, ustedes deben de saber que es el nombre de una letra hebrea, ¿verdad? Si mal no recuerdo es la Bet. Y entonces ellos tenían la idea de que era la tierra, y lo que circundaba, ¿sí? Lo que circundaba era precisamente el espacio, el cielo, ¿sí? Eso era el cielo. Y entonces el salmista está diciendo como alto es el cielo sobre la tierra. Y para el salmista pues el cielo es muy alto, porque de pronto expresa en algún momento y dice: alzaré mis ojos a los montes, y miraba a los montes y decía: los montes son muy altos, pero resulta que el cielo es más alto. ¿Me están entendiendo? ¿Me estoy explicando? Y entonces ellos decían: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y en la mentalidad de los antiguos, entonces vean ustedes todo lo que ocurre a nuestro alrededor. En la mentalidad de los antiguos, todos los dioses vivían en las partes altas. No por eso los españoles llegan construyendo capillas en lugares altos. La Villa de Guadalupe está en un cerro allá en la Ciudad de México. Y los lugares altos siempre son los lugares de los dioses. El Olimpo está en el lugar alto, arriba de la montaña. Porque los lugares altos son los lugares donde están los dioses. Y el salmista expresa y dice: yo voy a alzar también mis ojos, como todo el mundo lo hacía en la antigüedad, a las montañas, a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? A veces nosotros manejamos esa expresión bíblica como si fuera una pregunta, ¿verdad? ¿De dónde vendrá mi socorro? No hace una pregunta, hace una afirmación el salmista. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es una afirmación, no una pregunta. ¿Estás seguro de eso? No hay una duda. ¿Me estoy entendiendo? No hay pregunta, es afirmación. Hay seguridad, no hay duda. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y el salmista aquí dice, otra vez, que el cielo está más alto que los montes. Así que la misericordia del Señor de pronto se ha engrandecido, ha ido más allá, incluso, fíjense, de donde eventualmente pueden considerarlo como si fuera su morada. Hay una evidencia ahí. ¿Qué significa eso entonces? La segunda evidencia nos habla de que la misericordia del Señor finalmente termina siendo para nosotros infinita. Hay un punto de partida que la hace expresarse y es nuestra condición, ¿sí? Ahí inicia, pero llega al infinito. Se convierte en ese sentido, pongan atención a esto, ojalá lo entendamos de manera correcta, en una misericordia sin límites. Según la palabra de Dios, hay una tercera evidencia que quiero mencionar. Y esto también es importante entenderlo, porque si entendemos esto, vamos a poder comprender mejor la primera evidencia de la que hablamos. Con respecto al asunto de las iniquidades y los pecados, miren, en el siguiente versículo dice la palabra de Dios: como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, hermanos. ¿Cuál es la tercera evidencia? La tercera evidencia de que la compasión de Dios está siendo vertida sobre nosotros, está cayendo sobre nosotros, nos está bañando, es el hecho de que el Señor, a ver, entiendan esta parte, el Señor aleja las rebeliones de nosotros. A ver, quiero que intentamos esto, ¿sale? Imagínense ustedes que nosotros traemos, ¿qué se les ocurre?
De pronto no nos damos cuenta y se nos suben un montón de hormigas, ¿no? Y cada hormiga es representativo de una rebelión. Ahorita vamos a hablar de eso, de una rebelión. Y dice la Biblia que Él las aleja de nosotros. El Señor viene y las quita y las arroja lejos de nosotros. Las quita y las arroja lejos de nosotros. Aquí el problema no es que las traigamos o que las quite tanto el Señor. El problema está en que esas hormigas que son representativos de las rebeliones, cada una de ellas es una rebelión en nosotros. Vamos a hablar de la palabra rebelión. Esas hormigas se subieron porque nosotros fuimos y nos sentamos en un hormiguero. O sea, otra vez, el Señor va a venir y nos va a quitar esas rebeliones. Y una vez que ya nos las tenemos encima, ¿sabes qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Qué crees que vamos a hacer nosotros? Vamos a ir a sentarnos otra vez en el hormiguero. Entiéndanlo, hay mucha gente, hay muchas personas que luego no saben asumir su responsabilidad y necesitan el favor de Dios. Y piden ayuda, a veces sin querer recibirla. O sea, piden ayuda para salir del momento de la crisis, pero no saben construir un futuro, no tienen voluntad para construir un futuro. No hacen lo necesario para construir un futuro y una condición nueva de vida. Escuchen esto, por favor. Y entonces, dice la palabra de Dios que otra evidencia de que la compasión de Dios está sobre nuestras vidas es que aleja de nosotros las rebeliones. Ahí va. La palabra rebelión significa, escucha esto, significa rebelarse. ¿Sí sabe lo que es rebelarse? Rebelarse es tener un sistema de gobierno corrupto en algún punto, en algún lugar del mundo, y que haya un grupo de hombres y de mujeres que se levanten en armas para derrocar ese gobierno. Eso es rebelarse. Es lo que ha pasado a través de la historia. Cuando México decidió independizarse de España, hubo hombres y mujeres que se levantaron en armas rebelándose en contra del gobierno de España para zafarse de ese gobierno. Y de eso está lleno la historia en términos de ejemplos. Rebelarse es eso. Fíjate bien, aquí la cuestión está en entender que cuando nosotros hablamos de ese tipo de revelaciones que se da, fíjense qué interesante, ¿no? Ese tipo de revelaciones que se dan, a ver si puedo explicarme. Ese tipo de revelación que se da es el resultado de otro tipo de revelación que previamente se dio, ¿no? O sea, en algún momento hubo una idea que surgió, floreció y que hizo caer de los ojos el antifaz, que no permitía ver una realidad que estaba imperando. Eso es revelación. ¡Pum! De pronto entendí. Y luego esa revelación lleva a otro tipo de revelación. ¿Sí me estoy entendiendo? Que es el activismo en ese sentido. Y entonces, la historia está llena de ese tipo de ejemplos. Aquí la cuestión está en entender que en este tipo de revelación de la que estamos hablando, es una revelación que se da como resultante de una serie de actos de injusticia que se han experimentado. Pero cuando hablamos del Señor, de nuestro Dios, imagínate tú, por eso otra vez va a tomar fuerza aquí la idea de injusticia y de infamia de nuestra parte. Porque cuando nosotros vemos lo que Dios hace a favor de nosotros, el Señor es bueno con nosotros. Aunque no digan amén, Él es bueno. Él es bueno con nosotros. Y entonces, a ver, ¿cómo puede ser posible que haya hombres y mujeres que, siendo bueno Dios con nosotros, sean capaces de rebelarse en contra de Él? Y la Biblia dice, hablando el salmista, que eso es lo que ocurre. Nos rebelamos en contra del Señor. La palabra rebelión, además de rebelarse, tiene que ver con oponer resistencia, tiene que ver con sublevarse, tiene que ver con desobedecer. Amén, hermanos, desobedecer. Otra vez entendamos pues que con todo este contenido nosotros podemos llegar fácilmente a la conclusión de cómo eventualmente nosotros nos convertimos en enemigos de Dios, que fue lo que hablamos en el primer punto. Y el Señor dice, a través de la palabra, hablando el salmista, que Él aleja eso de nuestras vidas. ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito precisamente de vernos aceptables delante de Él, de tal manera que todo lo que se dijo previamente se convierta en la forma de comportamiento natural en nuestro Dios.
no nos trata conforme a nuestros pecados, no nos trata conforme a nuestra iniquidad, no nos trata conforme a nuestra rebelión, sino que nos trata con una misericordia infinita. Para terminar, en el punto 4, decía al inicio, casi al inicio o a la mitad de esta reflexión, que hay una actitud que la palabra de Dios nos presenta. Una actitud que bien nosotros podemos convertirla en una condicionante o en una condición que la palabra de Dios establece, ¿sale? A ver, voy a recapitular. Decíamos nosotros al inicio, o dijimos al inicio entonces, que para la reflexión íbamos a hablar nosotros de actitudes y evidencias que hablan de que nosotros hemos estado siendo alcanzados por la compasión de Dios. Y esas evidencias son el hecho de que no hace con nosotros conforme a nuestra iniquidad, no nos paga conforme a nuestro pecado, engrandece de manera infinita y sin límite su misericordia, y además hace alejar las rebeliones de nosotros, esas actitudes de sublevación, de resistencia que hay en nuestras vidas. El Señor las toma en poco, vamos a llamarlo así, no las ve, las ignora voluntariamente. Pero luego dice la palabra de Dios, dice la Escritura, precisamente en el versículo 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Hay una condicionante. Cuando ustedes van a uno de los versículos previos, que es el 11, donde habla de la misericordia, sigue diciendo lo mismo. Y es interesante ver que si tú te fijas, la compasión y la misericordia en el 11 y en el 13, ¿sí? Si hiciéramos un mostrador sintáctico nos daremos cuenta de eso. Nos presenta equiparados la misericordia y la compasión, pero el versículo 11 también dice: engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y en los dos versículos existe la misma condicionante: tener temor de Dios. Otra vez, nosotros necesitamos tener temor de Dios. Y entendamos por temor no el miedo típico al que estamos acostumbrados. El Dios que nosotros conocemos y predicamos no es un Dios al que debemos de tenerle miedo, hermanos. Otra vez, no quiero yo que mis hijos me tengan miedo, yo quiero que mis hijos me respeten. Dios no espera que le tengamos un miedo que nos paraliza, un miedo que nos hace daño. Él está esperando que en nosotros surja un temor que genere en nosotros respeto hacia Él. Y es la condicionante que la palabra de Dios pone acá, que debe de ocurrir, que genere respeto esto en nosotros, que haya en nosotros eso significa temor, pon atención, temor de Dios, respeto, que haya reverencia, fíjate bien, todo significa temor de Dios, que haya piedad en nosotros, que haya piedad. Un cuarto elemento que es muy interesante es que no puede ser de otra manera, que haya admiración. Esos elementos, estructuran lo que es el temor de Dios. Y es que es entendible, ya hemos hablado nosotros de lo que es la honra muchas veces, ¿recuerdan eso? Y uno de los elementos que incluye la actitud de honrar, un acto de honra, es precisamente la admiración. No podemos nosotros, hermanos, no podemos nosotros amar, en realidad no podemos amar a quien no admiramos. No podemos respetar a quien no admiramos. Y nosotros necesitamos aprender a sentir admiración por el Señor, ¿sí? La admiración como esa sensación, ese sentimiento de sorpresa, como esa actitud lo hemos dicho otras veces, de inspiración en nosotros, como ese factor que impresiona de tal manera que nos quiebre a nosotros, que nos haga sentir el deseo de, ahora sí que de ser mejores personas, de ser mejores individuos, de ser mejores seres humanos. Eso es lo que debe de generarse en nuestras vidas. Cuando nosotros entonces experimentamos esa admiración, para nosotros no va a ser difícil romper con todo lo previo, dejar de rebelarnos a Dios. ¿Cómo podemos nosotros rebelarnos en contra de alguien a quien admiramos? Eso no ocurre así.
¿Cómo podemos nosotros convertirnos en enemigos de alguien a quien admiramos? Claro que no va a ocurrir así. Vamos a cuidar la relación. Vamos a cuidar todo lo que ocurra, la forma de actuar, el estilo de vida. ¿Por qué? Porque la admiración nos va a llevar a nosotros a estar en concordancia precisamente con lo que Dios va a esperar que ocurra en nuestras vidas. Si somos capaces de admirar sintiendo temor de Dios, entonces, entiéndeme, la rebelión se va a ir de nuestra vida. Entonces, la misericordia va a abundar de manera mucho más favorable. La iniquidad va a desaparecer. No podemos ser enemigos de Dios. No podemos ser injustos. ¿Cómo podemos ser injustos e infames con alguien a quien admiramos? No ocurre. Fíjate lo que estoy diciendo. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es entonces simple y sencillamente que si en nosotros hay iniquidad, si en nosotros hay pecado, si en nosotros hay rebelión, o sea, hay actitudes de resistencia, hay desobediencia, es simple y sencillamente, escucha esto, es simple y sencillamente porque nosotros no hemos sido capaces de admirar a nuestro Dios. Cuando nosotros vamos al Señor Jesús, yo sigo insistiendo en esto porque me parece a mí que es, no sé si pueda explicarlo de manera más clara. Muchas veces cuando he ministrado, yo no digo que no hablemos de sanidad, de poder, de lo que Dios hace. Yo no digo que no hablemos de eso. Pero a veces eso siento que a nosotros nos desfasa, nos hace volar de más, no sé, de manera irracional. Y muchas veces al ministrar, ustedes recordarán que les hemos invitado a voltear a ver al Jesús de la cruz. A voltear a ver al Jesús, lo he dicho así, el que está derrotado, el que no ofrece más. No ofrece más que su estilo de vida, su forma de ver el mundo, su forma de tratar a los demás, su capacidad empática con los pobres, los necesitados, con los desprotegidos. No ofrece más. Al que está en la cruz muriendo y que parece que nadie viene a socorrer. No sé si me estoy entendiendo. Cuando vemos al Jesús y lo recordamos solo como el que para los mares, el que levanta a los muertos, el que sana a los leprosos, o sea, entiendan, eso genera una emoción desfasada, irracional. Pero cuando nosotros volteamos y vemos a un Jesús que enseña un estilo de vida, que enseña a actuar con humildad, con sencillez, con empatía, con misericordia, que tiene más que ver con un estilo de vida, una forma de ser, esto nos aterriza más a nosotros en la vida. Entiéndanme, y esto nos deja más a nosotros que cuando lo vemos como el poderoso, como el que hace grandes cosas, porque esto nada más nos roba un momento de emoción, pero esto nos deja una enseñanza que permanece para siempre. Podemos admirarlo por las grandes cosas que hace, que nada más nos roba un momento de emoción, o podemos admirarlo por qué persona tan fina es el Señor. Y cuando esto ocurre, entonces entiéndanme, esto llega más a nuestra naturaleza. Lo voy a poner de otra manera. ¿Qué es más fácil para nosotros? Una palabra del Señor Jesús, ¿verdad? ¿Qué es más fácil para ustedes decir? Tus pecados te son perdonados, fíjense bien, o levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil para nosotros? Pararnos enfrente de la mar y decir, calla, enmudece. No me estoy contradiciendo, dijo Jesús que lo podemos hacer. Pon atención. Calla, enmudece, ¿no? O llegar y abrazar a un desprotegido. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil para nosotros? A ver, ¿qué es más fácil para nosotros? Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Y resucitar al muerto, ¿no? O llegar y decirle a alguien, hablando de nuestra relación con él o con ella, tus pecados te son perdonados. O sea, yo perdono tus faltas, y las que tengas conmigo yo las perdono. ¿Qué es más fácil para nosotros hacer? No nos damos cuenta, pero a veces ambas cosas parecen difíciles. Pero en nuestra naturaleza, ahí va, segunda idea, en nuestra naturaleza es más fácil poder abrazar a un desprotegido, poder sentir compasión por alguien, porque es nuestra naturaleza, estamos a su nivel. Poder perdonar a alguien que nos ha ofendido y nos ha agredido,
que poder levantar un muerto, calmar la mar. Es más fácil esto. Tercera idea. Para poder calmar la mar, para poder resucitar un muerto, para poder sanar un leproso, tenemos que empezar por abrazarles protegido, por bendecir a los niños, por perdonar al que ofende. ¿Me estoy entendiendo, hermanos? Tenemos que empezar por ahí. Así es que a nosotros nos conviene, antes de admirar al que sosega el mar y levanta a los muertos, admirar al que come con los pecadores y con los publicanos. ¿Sí? Guarda silencio. Guarda silencio cuando llega la mujer y le llora en los pies y guarda hasta el momento oportuno. Actúa con tanta inteligencia intelectual y emocional, ¿no? Que hasta que Simón está pensando, si este de veras fuera profeta, sabría que la mujer que le está tocando es una pecadora. Y entonces cuando el Señor abre los labios y dice: Simón, yo llegué a tu casa y no me diste beso, ni me diste agua para lavar los pies. Pero esta mujer, desde que ha llegado, no ha parado de lavarme los pies con sus lágrimas y enjugármelos con su cabello. Por lo tanto te digo que todos los pecados que ella ha cometido le han sido perdonados. Aleluya. Y hasta entonces, guardó silencio. ¿Sí me estoy entendiendo, hermanos? Yo no sé ustedes, yo prefiero a ese Jesús. Yo prefiero a ese Jesús, para que eventualmente pueda surgir el otro en mi vida. Esta tarde el Señor nos recuerda a través del salmista lo que Él hace. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Es quien perdona tus iniquidades y el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y esta tarde hablamos con el Señor? Oiga, pastor, entonces no podemos esperar milagros de Dios. Voy a decirles lo que dijo una persona por ahí cuando alguien le pidió que hiciera un milagro y le contestó y le dijo a este que esperaba un milagro: si no eres capaz de ver los milagros en las cosas simples, no vas a ser capaz de ver los milagros en las cosas complicadas. ¿No? El Jesús que abraza, que perdona, que acepta, que recibe, que es amoroso, misericordioso, fino, inteligente, sabio, prudente, sorprendente en su trato con los demás, sean poderosos, sean simples. O sea, ese Jesús, y joven de 30 y algo de años, entre 30 y 33 años, imagínense. Si no vemos a ese Jesús, no podemos ver el otro Jesús. ¿Qué les parece si cierran sus ojos? Yo quiero invitarles a que cierren sus ojos. Y a lo mejor es bueno hacer una pequeña evaluación. ¿Cuántas veces he actuado como tu enemigo, Señor? ¿Cuántas veces he sido injusto? La verdad, he cometido infamias contigo. O sea, he llevado al extremo mis actos de injusticia, básicamente. Un acto de infamia es: ¿por qué es tan bueno el Señor? ¿Por qué lo tratas mal? A lo mejor hay que preguntarle eso. ¿Cuántas veces me he rebelado, Señor? ¿Cuántas veces me he resistido? Me he resistido. He luchado en contra tuya, pues. He luchado en tu contra. He luchado. Tú me has querido bendecir, me has querido abrazar, tú me has querido tocar, tú has querido mejorar mi vida. Has tenido consejos para mí. Ha venido una palabra y la he rechazado. A lo mejor es bueno hacer esa evaluación. ¿Y cómo me has tratado tú?
¿qué merecían mis iniquidades? ¿Qué ha merecido mi pecado? Y aún sin embargo, ¿cómo me has tratado tú? ¿Cómo te has comportado conmigo? ¿De qué tamaño es tu misericordia? Aleluya. Jesús quien puso en la tierra